¿Cómo es posible que una de las órdenes religiosas más leales al Papa fuera suprimida por el mismo Vaticano? En este video vas a descubrir cómo los jesuitas, los soldados espirituales de Roma, pasaron de ser educadores de reyes a enemigos del Estado. Desde misiones en la selva hasta intrigas en las cortes europeas, su caída fue una tormenta de política, traición y miedo al poder que acumulaban. Quédate hasta el final, porque la historia de los jesuitas no es solo la de una expulsión, es la historia de cómo el conocimiento puede convertirse en amenaza. En una fría cueva de Manresa, cerca de Barcelona, un ex soldado vasco herido en batalla pasaba horas en contemplación, escribiendo lo que transformaría la espiritualidad católica para siempre. Era 1522 y aquel hombre, Ignacio de Loyola, no podía imaginar que las palabras que plasmaba en su cuaderno, los futuros ejercicios espirituales, serían el cimiento de una orden religiosa que llegaría a los confines del mundo conocido. Tras años de estudio y peregrinación, Ignacio reunió en París a un pequeño grupo de amigos universitarios con quienes compartiría una visión revolucionaria. Crear una compañía de hombres dispuestos a ir donde nadie quiere ir, sirviendo directamente al Papa como soldados espirituales. El 27 de septiembre de 1540, el Papa Paulo III firmaba la bula Regimini Militantis Ecclesiae, dando nacimiento oficial a la Compañía de Jesús. A diferencia de monjes recluidos en monasterios, estos jesuitas saldrían al mundo, fundando escuelas, universidades y misiones. Su voto especial de obediencia al Papa los convertiría en la vanguardia de la contrarreforma católica frente al avance protestante. «Si la Iglesia necesita sangre, aquí está la mía», habría dicho Ignacio, estableciendo el espíritu de servicio incondicional que caracterizaría a la orden. El crecimiento de los jesuitas fue explosivo. En apenas un siglo habían establecido más de 800 instituciones educativas por todo el globo, desde el prestigioso Colegio Romano, hoy Universidad Gregoriana, hasta remotas escuelas en Japón, India y las selvas americanas. Sus miembros dominaban idiomas, astronomía, matemáticas y teología, convirtiéndose en confesores de reyes y educadores de élites. El jesuita Matteo Ricci se presentaba en la corte china vistiendo seda y hablando mandarín, mientras que sus hermanos en Paraguay creaban comunidades autosuficientes con los guaraníes, lejos del sistema colonial español. Esta extraordinaria adaptabilidad fue tanto su fortaleza como, eventualmente, su talón de Aquiles. «Son los camaleones de la Iglesia», escribiría un crítico francés, cambiando de color según el terreno donde pisen. En Europa, los jesuitas educaban a los hijos de la aristocracia. En América, defendían a los indígenas contra abusos coloniales. En Asia, adoptaban costumbres locales que escandalizaban a Roma. Su red global de información, gracias a un sistema de correspondencia meticulosamente organizado, les daba un conocimiento del mundo que rivalizaba con el de cualquier monarca. Para 1750, más de 22.000 jesuitas operaban en todos los continentes conocidos. El poder acumulado por la compañía despertaba admiración y temor a partes iguales. Sus colegios producían las mentes más brillantes de cada generación. Sus misiones generaban riquezas considerables y su influencia en las cortes europeas era innegable. «Dad a los jesuitas la educación de un niño y ellos os darán al hombre», se decía comúnmente. Pero este éxito sembraba también las semillas de la sospecha. Una orden transnacional, leal primero al Papa y luego a los reyes, con recursos económicos independientes y control sobre la educación de las élites,
representaba un contrapoder difícil de aceptar para monarcas absolutistas que buscaban centralizar toda autoridad. El escenario estaba preparado para lo que se convertiría en una de las mayores crisis político-religiosas del siglo XVIII. Las primeras grietas en el imponente edificio jesuita comenzaron a aparecer lejos de las cortes europeas, en las exuberantes selvas de Sudamérica. En 1750, España y Portugal firmaban el Tratado de Madrid, redibujando fronteras coloniales y entregando a los portugueses 7 misiones jesuitas guaraníes. Para los indígenas que habitaban estas prósperas reducciones, comunidades donde habían encontrado refugio contra la esclavitud y el trabajo forzado, el tratado significaba abandono y probable esclavitud. Hemos construido nuestras iglesias. Con nuestras manos hemos levantado nuestros pueblos con nuestro sudor. ¿Y ahora debemos entregar todo y marchar?, preguntaban los caciques guaraníes en cartas desesperadas. Cuando los guaraníes se negaron a abandonar sus tierras, estalló lo que se conocería como la Guerra Guaranítica, 1754-1756. Los jesuitas quedaron atrapados en una posición imposible. Oficialmente acataban las órdenes reales, pero muchos simpatizaban con la resistencia indígena. En los salones de Lisboa y Madrid comenzó a circular la acusación de que los padres de la compañía habían establecido un imperio jesuita en América, incitando a los indios contra las coronas ibéricas. Se han creado un reino propio en tierras que pertenecen a su majestad, escribiría el marqués de Pombal, ministro portugués, en un informe devastador que sentaba las bases para futuras persecuciones. Paralelamente, en Europa, el ambiente intelectual se tornaba cada vez más hostil hacia la influencia religiosa en general y jesuita en particular. La Ilustración, con sus valores de razón, progreso y crítica a la tradición, ganaba terreno entre las élites. Voltaire, educado por jesuitas, pero convertido en su más mordaz crítico, popularizaba la imagen de una orden ambiciosa, dogmática y manipuladora. Su novela Cándido, 1759, presentaba a los jesuitas paraguayos como déspotas que gobernaban un reino secreto. «Écraser l'infame», aplasta a la infame. Su célebre llamado contra la Iglesia resonaba especialmente contra la Compañía, vista como el bastión del oscurantismo religioso. Las tensiones económicas agravaban el problema. Las misiones jesuitas producían yerba mate, tabaco, algodón y ganado que competían con los intereses de comerciantes y terratenientes. En Europa, los colegios jesuitas acumulaban propiedades y privilegios que despertaban envidias. En Martinica, la bancarrota de una empresa comercial dirigida por el jesuita Antoine Lavalette en 1755 derivó en un escandaloso juicio en Francia, donde los tribunales condenaron a toda la compañía a pagar deudas enormes, estableciendo jurídicamente la responsabilidad colectiva de la orden por las acciones de sus miembros. El control jesuita sobre la educación, que durante décadas había sido su mayor fuerza, se convertía ahora en objeto de sospechas. Formaban a los hijos de las élites, sí, pero ¿con qué lealtades? ¿No estarían inculcando obediencia a Roma por encima del servicio a la patria? Tienen la primera palabra en la formación de la juventud y la última en el lecho de muerte. De los poderosos, advertía un panfleto anónimo que circulaba en París. Las monarquías ilustradas del XVIII, embarcadas en ambiciosos programas de centralización estatal, veían con creciente inquietud esta educación que escapaba a su control directo. En apenas una década, el clima había cambiado dramáticamente. Los jesuitas, acostumbrados a moverse con soltura en los corredores del poder, comenzaban a encontrar puertas cerradas y miradas recelosas.
Su capacidad de adaptación, que los había llevado a los confines del mundo, parecía fallar ahora en las cambiantes cortes europeas. Como confesó un provincial jesuita francés en 1762, nos hemos vuelto extranjeros en nuestras propias tierras. El primer acto del drama estaba por comenzar y su escenario sería Portugal, donde un ministro ambicioso y despiadado esperaba el momento oportuno para asestar el golpe inicial. La noche del 3 de septiembre de 1758, mientras el rey José I de Portugal regresaba en su carruaje de una visita secreta a su amante, varios disparos rasgaron la oscuridad. Las balas hirieron al monarca, pero no lo mataron. Este atentado, en apariencia dirigido contra la corona portuguesa, proporcionaría a Sebastián José de Carvalho e Melo, futuro marqués de Pombal y primer ministro del reino, la excusa perfecta para eliminar a sus enemigos. Con mano implacable, Pombal manipuló la investigación para implicar a las familias aristocráticas que se oponían a sus reformas, principalmente los Tábora, y, en un giro magistral, a sus rivales más poderosos, los jesuitas. Un complot tan atroz debe tener instigadores intelectuales, declaró Pombal al Consejo Real, señalando a los confesores jesuitas de la familia Tábora. Desde hacía años, este ministro ilustrado buscaba modernizar Portugal siguiendo modelos franceses e ingleses, limitando el poder de la aristocracia tradicional y la Iglesia. Los jesuitas representaban un doble obstáculo. Controlaban la educación superior portuguesa y se oponían a su política colonial en Brasil y Paraguay. Caso Tábora le ofreció la oportunidad de oro que esperaba. El espectáculo judicial que siguió estremeció a Europa. Los Tábora fueron condenados en un proceso plagado de irregularidades, culminando en ejecuciones públicas de extraordinaria crueldad en enero de 1759. El cabeza de familia, el anciano duque de Tábora, fue atado a 4 caballos que desgarraron su cuerpo tirando en direcciones opuestas, mientras la marquesa fue decapitada ante la multitud. Las propiedades familiares fueron confiscadas, sus palacios derribados y se ordenó sembrar sal en las ruinas para simbolizar maldición eterna. Pero Pombal apenas comenzaba. El 3 de septiembre de 1759, exactamente un año después del atentado, un decreto real declaraba a los jesuitas rebeldes notorios, traidores, adversarios y agresores contra la persona del rey y sus dominios. Cerca de 1.700 jesuitas portugueses fueron detenidos en redadas nocturnas coordinadas tanto en la metrópoli como en las colonias brasileñas e indias. Sus propiedades, colegios, iglesias, plantaciones, pasaron a la corona, mientras ellos eran hacinados en barcos que zarpaban hacia los estados pontificios. Muchos murieron durante el viaje debido a las condiciones infrahumanas. Los que intentaron resistir, como Gabriel Malagrida, confesor de la familia Tábora, acabaron en la hoguera acusados de herejía tras ser entregados a la Inquisición. Las acciones de Pombal no se limitaron a la expulsión física. Orquestó una campaña internacional de propaganda antijesuita, publicando el Compendio Histórico y la Deducción Cronológica, obras que presentaban a la compañía como una conspiración secular contra los reyes y el bien común. Estos libros, traducidos a varias lenguas y distribuidos por las cortes europeas, establecieron la narrativa que utilizarían más tarde Francia y España. El mensaje era claro. Los jesuitas constituían un Estado dentro del Estado, con lealtad exclusiva a un poder extranjero, el Papa, y utilizaban su control sobre la educación y las conciencias para socavar a las monarquías legítimas. Han creado un imperio en Paraguay, han fomentado revoluciones en las Américas, han manipulado el comercio mundial y han atentado contra la vida de su majestad.
afirmaba Pombal en sus escritos. El golpe portugués envió ondas de choque por toda Europa católica. Por primera vez en la historia moderna, una orden religiosa entera era expulsada de un reino católico sin intervención papal. Los barcos cargados de jesuitas expulsados, muchos de ellos ancianos que habían servido en las colonias durante décadas, se convirtieron en un poderoso símbolo. Al desembarcar en los puertos de Civitavecchia, estos exiliados relataban historias que escandalizaban a Roma: altares profanados, bibliotecas saqueadas, misiones entregadas al abandono. El Papa Clemente XIII protestó enérgicamente, pero las bulas papales fueron interceptadas en la frontera portuguesa y declaradas traición distribuirlas. El precedente estaba sentado, el Estado podía actuar contra la Iglesia sin temor a repercusiones efectivas. Francia y España observaban con atención, preparando sus propios planes. El eco de los acontecimientos portugueses no tardó en resonar en las cortes de París y Madrid. Francia, con su poderosa tradición galicana que limitaba la autoridad papal, observaba con interés el modelo pombalino. La oportunidad para actuar llegó en 1761, cuando el escándalo financiero del padre Lavalette en Martinica alcanzó los tribunales parisinos. Este jesuita emprendedor había desarrollado un lucrativo negocio de exportación tropical que quebró tras la captura de sus barcos por los ingleses durante la Guerra de los 7 Años. Cuando los acreedores exigieron el pago, el caso escaló hasta el Parlamento de París, dominado por juristas jansenistas, enemigos teológicos tradicionales de los jesuitas. La compañía entera debe responder por las deudas de sus miembros, declaró el tribunal en 1762, obligando a los jesuitas franceses a pagar una suma imposible. Pero el Parlamento fue más allá. Ordenó un examen de las constituciones jesuitas, concluyendo que su obediencia al Papa las hacía incompatibles con la soberanía francesa. El filósofo D'Alembert lo expresaría con ironía. San Ignacio recogió soldados para el Papa, y ahora los monarcas los licencian. En abril de 1762, el Parlamento decretaba la disolución de la compañía en Francia. Luis XV intentó moderar la medida, pero presionado por su amante Madame de Pompadour y su ministro Choiseul, ambos hostiles a los jesuitas, cedió finalmente firmando en noviembre de 1764 el edicto que suprimía la orden en todos los territorios franceses. 4.000 jesuitas franceses, profesores universitarios, científicos, misioneros y educadores quedaron súbitamente sin hogar. Sus 84 colegios, donde se formaba la élite del país, fueron transferidos a otras órdenes o secularizados. Las famosas bibliotecas jesuitas fueron subastadas, dispersando colecciones científicas acumuladas durante siglos. En las colonias, las misiones quedaron abandonadas. Un jesuita francés, Pierre-Joseph Marie Chaumonot, escribiría: «Nos expulsan como si fuéramos criminales, después de haber entregado nuestras vidas a educar a sus hijos sin más crimen que nuestra lealtad a la Iglesia». España, el bastión tradicional del catolicismo, parecía el último lugar donde los jesuitas podrían ser perseguidos. Sin embargo, bajo Carlos III, un monarca ilustrado, la corona española adoptaba reformas administrativas que chocaban con los privilegios eclesiásticos. La gota que colmó el vaso fueron los motines de Esquilache de 1766, violentas revueltas populares contra las medidas económicas y culturales del ministro italiano Leopoldo de Gregorio, marqués de Esquilache. Aunque aparentemente espontáneas, Carlos III fue convencido por su fiscal Pedro Rodríguez de Campomanes de que los jesuitas habían orquestado secretamente la rebelión.
Han promovido libelos y sublevado al pueblo contra vuestra majestad, afirmaba un informe secreto conocido como dictamen fiscal que selló el destino de la compañía en España. La noche del 2 de abril de 1767, en una operación militar sin precedentes por su secretismo y coordinación, todos los colegios y residencias jesuitas de España fueron rodeados simultáneamente. Al amanecer, más de 2.700 jesuitas recibieron la orden de empacar lo esencial y fueron conducidos a puertos donde barcos les esperaban. El decreto real, revelado solo tras las detenciones, invocaba razones que guardo en mi real pecho para justificar la expulsión. La operación se extendió meticulosamente a todos los territorios españoles: México, Perú, Filipinas, Cuba. Las instrucciones eran precisas: transportar a los religiosos con humanidad, pero sin permitirles comunicación con el exterior. Un comandante a cargo de la operación en Buenos Aires escribiría: los padres fueron arrestados con tal sigilo que incluso sus propios estudiantes se sorprendieron al encontrar nuevos maestros a la mañana siguiente. El golpe final llegó al pequeño reino de Nápoles, gobernado por un hijo de Carlos III, y luego al Ducado de Parma. Para 1768, los jesuitas habían sido expulsados de todos los territorios gobernados por la Casa de Borbón. Miles de religiosos, muchos de ellos ancianos, fueron transportados en 1200, condiciones deplorables hacia los estados pontificios que debían absorber este inesperado éxodo. Los reinos borbónicos prohibieron además cualquier contacto con los expulsados, amenazando con graves penas a quien mantuviera correspondencia con ellos. Para muchos, significó perder contacto con familiares por el resto de sus vidas. Un jesuita español, desterrado tras 40 años en las misiones paraguayas, escribió en su diario: «Morimos 2 veces. Primero cuando nos arrancan de nuestras obras y hermanos americanos, y después cuando nuestro cuerpo finalmente cede». Silencio de la noche romana se rompía con el retumbar de pesados carruajes que, escoltados por soldados, recorrían la vía del Corso. Era el 13 de agosto de 1773 y en el interior de uno de ellos, el anciano Lorenzo Ricci, superior general de los jesuitas, era conducido a la fortaleza del Castel Sant'Angelo. Apenas unas horas antes se le había leído el breve papal Dominus ac Redemptor, que suprimía la compañía de Jesús en todo el mundo. La escena parecía sacada de una pesadilla. El máximo representante de los jesuitas, encarcelado por orden del mismo Papa al que había jurado obediencia incondicional. «Et tu, Brute», susurró supuestamente Ricci, evocando las últimas palabras de César ante la traición de Bruto. El camino hacia este momento dramático había sido largo y tortuoso. Desde las expulsiones borbónicas, el Papa Clemente XIII había resistido heroicamente las presiones para suprimir la orden a nivel global. «Antes abdicaré la tiara que dar ese paso fatal», habría declarado. Sin embargo, su muerte en 1769 dejó vacante el trono de San Pedro en un momento crítico. El cónclave que siguió fue uno de los más politizados de la historia. Los embajadores de España, Francia y Portugal dejaron claro que solo aceptarían un papa dispuesto a eliminar a los jesuitas. Tras 3 meses de deliberaciones tensas, el cardenal Lorenzo Ganganelli fue elegido, tomando el nombre de Clemente XIV. Durante 4 años, el nuevo pontífice intentó ganar tiempo con promesas diplomáticas y concesiones menores. Redujo los privilegios jesuitas, prohibió el reclutamiento de novicios y mostró signos de distanciamiento de la orden. Pero los Borbones, especialmente España bajo Carlos III, intensificaron la presión. El embajador español en Roma, José Moñino, futuro conde de Floridablanca,
amenazó con un cisma católico si no se suprimía la compañía. O la tiara o los jesuitas habría sido su ultimátum. En julio de 1772, Nápoles y Francia ocuparon territorios papales de Benevento y Aviñón, mientras España bloqueaba fondos destinados a Roma. La tesorería papal, ya débil, comenzó a colapsar. Finalmente, el 21 de julio de 1773, Clemente XIV firmó el breve Dominus ac Redemptor Noster, Nuestro Señor y Redentor, documento que extinguía la Compañía de Jesús. El texto evitaba acusaciones directas de criminalidad, citando en cambio vagamente graves razones y la paz de la Iglesia como motivos. Pero su ejecución fue implacable. El breve fue leído en cada casa jesuita del mundo católico. Sus miembros relevados de sus votos, sus propiedades confiscadas y sus líderes encarcelados. Lorenzo Ricci, tras ser interrogado sobre supuestos tesoros ocultos, declaró con dignidad: «La Compañía de Jesús no ha dado causa alguna para su supresión. No obstante, acepto con paciencia y resignación la voluntad de Dios y la del Papa, su vicario en la tierra». El impacto fue devastador. Cerca de 23.000 jesuitas en todo el mundo quedaron sin estatus canónico. Los sacerdotes debieron buscar diócesis que los aceptaran. Los profesores abandonaron sus cátedras. Los misioneros dejaron obras de décadas. En regiones como la India y China, misiones enteras colapsaron. El sistema educativo católico, dominado por los jesuitas, sufrió un golpe del que tardaría décadas en recuperarse. Muchos gobiernos aprovecharon para establecer sistemas educativos estatales con los bienes confiscados. Un embajador veneciano escribiría: «Con la caída de los jesuitas ha caído uno de los más grandes monumentos que el genio político y religioso había erigido». La decisión atormentó a Clemente XIV hasta su muerte, ocurrida en septiembre de 1774, apenas 14 meses después de la supresión. Según testigos, sus últimos días estuvieron marcados por alucinaciones y remordimientos. «Compulsus feci, lo hice forzado», habría exclamado repetidamente. El historiador católico Ludwig von Pastor describiría más tarde la supresión como la hora más vergonzosa del papado, una capitulación ante el poder secular que contradecía la tradición de resistencia romana. Los monarcas celebraron su victoria distribuyendo medallas conmemorativas con la inscripción «La extinción de la tiranía jesuita», mientras Voltaire escribía sarcásticamente: «He vivido lo suficiente para ver a la razón vengarse de los jesuitas». Pero la historia de la Compañía de Jesús no había terminado. Como el ave fénix, encontraría formas sorprendentes de sobrevivir a su aparente extinción. Las frías paredes del Castel Sant'Angelo, la antigua fortaleza papal que durante siglos había servido como prisión para los enemigos de Roma, se convirtieron en el último hogar de Lorenzo Ricci. El hombre que había dirigido una de las redes intelectuales y misioneras más extensas del mundo, se encontraba ahora confinado en una celda de piedra de apenas unos metros cuadrados. Su crimen: ser el superior general de una orden que ya no existía oficialmente. Cada mañana, al despertar sobre su duro catre, Ricci debía preguntarse cómo había llegado a este punto. Nacido en Florencia en 1703, había dedicado su vida entera a la Compañía, ascendiendo por méritos intelectuales y administrativos hasta ser elegido general en 1758, el mismo año en que comenzaría la persecución en Portugal. «Soy prisionero, no criminal», escribiría Ricci en uno de los escasos documentos que logró sacar clandestinamente de su celda. Los interrogatorios a los que fue sometido buscaban principalmente dos cosas:
la ubicación de supuestos tesoros ocultos que la imaginación popular atribuía a los jesuitas y confesiones sobre conspiraciones políticas contra las monarquías europeas. El anciano general, con dignidad inquebrantable, negaba ambas acusaciones. No hay tesoros sino los libros de nuestras bibliotecas y los cálices de nuestras iglesias, todos inventariados y confiscados. No hay conspiraciones sino las fabricadas por nuestros enemigos. Sus interrogadores, frustrados por la ausencia de revelaciones sensacionales, intensificaron el aislamiento al que estaba sometido. Durante su cautiverio, que se prolongaría 2 años, Ricci encontró consuelo en la oración y en la redacción de su famoso Testamento Espiritual, documento que sería descubierto solo después de su muerte. En él, con claridad meridiana, afirmaba: primero, declaro que la Compañía de Jesús no ha dado motivo alguno para su supresión. Lo declaro con la certeza moral que puede tener un superior bien informado. Segundo, no he dado motivo alguno, ni siquiera mínimo, para mi encarcelamiento. Lo declaro con aquella soberana certeza que nace del conocimiento íntimo. Estas palabras, escritas desde el sufrimiento pero sin amargura, reflejaban la convicción de un hombre que veía su destino personal como parte de un plan divino mayor. La salud de Ricci, ya frágil al momento de su detención, se deterioró rápidamente en las condiciones carcelarias. A finales de 1775, con el cuerpo debilitado por una serie de fiebres y la falta de atención médica adecuada, el último general de la antigua compañía sintió que su fin se acercaba. Solicitó los últimos sacramentos y, según testigos, pronunció una oración final que resonaría en la historia jesuita. Con mi corazón perdoné y perdono a todos los que me han afligido y dañado, primero con el daño hecho a la Compañía de Jesús y su dura supresión, y después con mi deportación y dureza de mi cautiverio. Lorenzo Ricci falleció el 24 de noviembre de 1775, sin saber que su orden, a la que había servido hasta el último aliento, encontraría caminos inesperados para sobrevivir. El cuerpo de Ricci fue enterrado discretamente en la iglesia jesuita del Jesús, en una ceremonia a la que solo pudieron asistir unos pocos ex-jesuitas bajo estricta vigilancia. No hubo panegíricos, ni monumentos, ni reconocimientos públicos. Su muerte parecía sellar definitivamente el destino de la compañía. Sin embargo, lo que sus captores no entendieron fue el poder simbólico que su martirio silencioso adquiriría para generaciones futuras de jesuitas. La imagen del anciano general, fiel hasta la muerte, negándose a condenar a sus perseguidores, se convertiría en emblema de la resistencia pacífica y de la confianza en la providencia que caracterizaría la futura restauración. Como escribiría un historiador un siglo después, en la muerte de Ricci, la compañía encontró una semilla de resurrección. Su sacrificio personal fue el precio de un renacimiento futuro. En los fríos salones del Palacio de Invierno de 1900, San Petersburgo, una mujer de extraordinaria inteligencia política tomaba una decisión que desafiaría al papado y a las potencias católicas europeas. Catalina la Grande, emperatriz de Rusia, ortodoxa por religión, pero iluminista por convicción, había leído el breve papal Dominus ac Redemptor y decidido simplemente ignorarlo. Este documento, habría dicho a su consejo, no ha sido oficialmente promulgado en mis dominios y por tanto no existe para nosotros. Con un trazo de pluma, la zarina creó un santuario improbable para la orden suprimida en las provincias de Bielorrusia, recién adquiridas tras la primera partición de Polonia. Necesito buenos profesores para mis súbditos católicos, argumentaba públicamente Catalina,
y estos jesuitas dirigen excelentes escuelas. Pero sus motivos iban más allá. Admiraba la disciplina jesuita, veía ventajas políticas en desafiar a Roma y comprendía que mantener las instituciones educativas existentes era más eficiente que construir un sistema desde cero. Así, mientras en el resto de Europa los colegios jesuitas cerraban sus puertas y sus miembros se dispersaban, en Polotsk y otras ciudades bielorrusas, las sotanas negras de la compañía seguían enseñando matemáticas, ciencias y filosofía como si nada hubiera ocurrido. Pronto, este refugio inesperado en tierras ortodoxas se convirtió en un imán para ex jesuitas de toda Europa. Hombres que habían sido profesores universitarios en Francia, misioneros en China o teólogos en España, viajaban discretamente hacia el noreste, atravesando fronteras con identidades falsas para unirse a sus hermanos sobrevivientes. «Vengo a Rusia como quien regresa a casa tras un naufragio», escribiría el padre Joseph Pignatelli, noble aragonés que abandonó su cómoda posición para unirse a la resistencia. En 1782, con autorización tácita del Papa Pío VI, quien no podía aprobar oficialmente la desobediencia, pero tampoco deseaba prolongar una injusticia, los jesuitas rusos realizaron lo impensable. Celebraron una congregación y eligieron un nuevo vicario general, Stanislaw Chernievich. El segundo refugio inesperado surgió en las jóvenes Estados Unidos de América, donde la ausencia de un pasado de conflictos con los jesuitas y la libertad religiosa constitucional crearon condiciones favorables. John Carroll, ex jesuita americano y futuro primer obispo católico del país, estableció en Maryland un núcleo que eventualmente formaría el Georgetown College, hoy universidad. Sin poder usar oficialmente el nombre de la compañía, estos ex jesuitas mantuvieron vivo su espíritu educativo y misionero en la naciente república. «Servimos a Dios con otro nombre, pero con el mismo corazón», escribiría Carroll a un colega. La Revolución Francesa, que en 1789 sacudió los cimientos del antiguo régimen, transformó paradójicamente el panorama para los ex jesuitas. Los mismos monarcas que habían presionado para su supresión se enfrentaban ahora a fuerzas revolucionarias que los amenazaban directamente. En el caos que siguió, con la persecución generalizada contra el clero, la conspiración jesuita dejó de ser una preocupación prioritaria. Muchos exmiembros de la compañía sufrieron la guillotina o el exilio, pero otros encontraron nuevos roles como educadores clandestinos o capellanes de resistencias contrarrevolucionarias. En este periodo turbulento surgieron varias sociedades que intentaban recrear el espíritu ignaciano sin usar el nombre prohibido. En Italia, Nicolás Pacanari fundó la Compañía de la Fe de Jesús. En Francia, los Padres del Sagrado Corazón reunían a ex jesuitas. En Austria, la Congregación del Santísimo Redentor incorporaba elementos de la espiritualidad ignaciana. Estas proto-restauraciones mantenían viva la llama mientras las condiciones políticas maduraban para un retorno oficial. Como señalaría un historiador, la supresión física de la compañía resultó más sencilla que la eliminación de su espíritu y método, que continuaron viviendo en estas iniciativas dispersas, esperando el momento oportuno para reunificarse. 2 siglos antes de la caída jesuita, en las frías madrugadas de octubre de 1307, miles de caballeros templarios fueron arrestados simultáneamente en toda Francia. La operación, ordenada por el rey Felipe IV, utilizó acusaciones de herejía, sodomía y prácticas ocultas para destruir a una orden militar religiosa que había acumulado riquezas y poder sin precedentes.
El paralelismo con la supresión jesuita no pasó desapercibido para los contemporáneos del siglo XVIII. Primero fueron los monjes guerreros, ahora los monjes letrados. Ambos cayeron por la misma razón: su riqueza tentó a los reyes. Escribió un observador anónimo en 1773, las similitudes resultaban inquietantemente precisas. Ambas órdenes representaban fuerzas transnacionales que escapaban al control directo de las monarquías. Ambas habían acumulado propiedades, privilegios y conocimientos que despertaban envidia. Ambas mantenían lealtad a una autoridad supranacional, el Papa. Ambas fueron acusadas de conspirar contra los poderes establecidos y ambas sufrieron arrestos coordinados, confiscación de bienes y procesos judiciales de dudosa legalidad. Incluso, el destino de sus líderes mostraba paralelismos. Jacques de Molay, el último gran maestre templario, murió en la hoguera en 1314, proclamando su inocencia, como Lorenzo Ricci fallecería en prisión, sin renegar de su orden. La historia se repite, pero con instrumentos diferentes, reflexionaría el cardenal Antonelli en sus memorias. Si en el siglo XIV bastaban acusaciones de brujería y blasfemia, en nuestro ilustrado siglo XVIII se necesitan cargos de sedición y conspiración política. En ambos casos, detrás de las acusaciones morales o teológicas, los historiadores han identificado motivaciones principalmente económicas y políticas. Felipe IV codiciaba el tesoro templario para sanear sus finanzas, como los Borbones del 1518 ambicionaban las propiedades jesuitas para fortalecer sus programas estatales. La supresión de los templarios permitió a la monarquía francesa consolidar su poder frente al papado medieval. La eliminación jesuita reforzó el absolutismo ilustrado frente a Roma. Sin embargo, las diferencias entre ambos episodios resultaron igualmente reveladoras. Los templarios fueron acusados de herejía y prácticas anticristianas, mientras que a los jesuitas se les imputaron excesivo celo católico y ultramontanismo, lealtad extrema al Papa. Los primeros fueron presentados como enemigos de la fe, los segundos como obstáculos para el progreso y la razón ilustrada. Los templarios cayeron por ser insuficientemente cristianos según los estándares medievales. Los jesuitas por ser excesivamente católicos para los parámetros ilustrados, señalaría un estudio comparativo del siglo XIX. Esta inversión revelaba la profunda transformación cultural entre ambas épocas. El destino final de ambas órdenes también divergió significativamente. Los templarios fueron definitivamente extinguidos, sus bienes transferidos principalmente a los hospitalarios, y su legado sobrevivió principalmente en mitos, leyendas y sociedades secretas modernas que reclamaban una dudosa filiación. Los jesuitas, en cambio, mantendrían una continuidad institucional a través de los núcleos ruso y americano que permitió su restauración oficial tras 41 años de supresión. Los templarios se convirtieron en fantasmas. Los jesuitas, en Fénix, expresaría gráficamente un escritor francés en 1830. Este contraste final encerraba una lección histórica profunda, la era de la razón, que tanto había contribuido a la caída jesuita con su crítica al oscurantismo religioso. Acabaría también facilitando su rehabilitación al valorar objetivamente sus contribuciones educativas y científicas. El mismo siglo que produjo a Voltaire también engendró a admiradores de los métodos pedagógicos jesuitas como Goethe, quien escribiría: «La expulsión de los jesuitas fue un acto de barbarie contra la cultura que ningún progreso posterior ha compensado». La historia templaria quedó sellada por la hoguera inquisitorial.
La jesuita tendría la oportunidad de un segundo acto, cuando el péndulo cultural comenzara a oscilar nuevamente. El amanecer del 7 de agosto de 1814 encontró a un grupo de ancianos reunidos en la iglesia del Jesús en Roma. La mayoría superaba los 70 años, sus rostros marcados por décadas de exilio, incertidumbre y esperanza tenaz. Eran los últimos supervivientes de la antigua compañía, convocados para escuchar la lectura de la bula papal Sollicitudo Omnium Ecclesiarum, con la que Pío VII restauraba oficialmente la orden jesuita. Cuando el cardenal Pacca terminó de leer el documento, lágrimas corrían por las mejillas arrugadas de estos veteranos que habían esperado este momento durante 41 años. Morior in pace, muero en paz, murmuró uno de ellos, evocando las palabras del anciano Simeón en el Evangelio al sostener al niño Jesús. La restauración de 1814 no fue un simple retorno al pasado. La compañía renacida emergía en un mundo transformado por revoluciones políticas, industriales e intelectuales. Las monarquías absolutas que habían perseguido a los jesuitas estaban ahora en retirada o derrocadas. Sus principales críticos ilustrados pertenecían a otra era. El nuevo enemigo ideológico era el liberalismo revolucionario y, paradójicamente, los jesuitas, otrora vistos como amenaza al poder real, fueron recibidos por muchos monarcas conservadores como baluartes contra las ideas republicanas. Necesitamos a los jesuitas para educar jóvenes leales al trono y al altar, declararía Fernando VII de España al permitir su regreso. Esta restauración, sin embargo, tuvo un alcance desigual. Países como Rusia, que habían protegido a los jesuitas durante la supresión, terminaron expulsándolos poco después, 1820, por temor a conversiones entre la aristocracia. España los readmitió en 1815, los volvió a expulsar en 1820, los reinstauró en 1823 y otra vez los desterró en 1835. Francia, Portugal, los estados italianos y las nuevas repúblicas latinoamericanas mostraron similar ambivalencia, admitiendo y expulsando a los jesuitas según cambiaban los vientos políticos. Somos como el barómetro del conservadurismo europeo, escribiría irónicamente un provincial jesuita en 1830. Cuando los gobiernos giran a la derecha, nos llaman. Cuando se inclinan a la izquierda, nos expulsan. Pese a estas dificultades, la compañía restaurada mostró una vitalidad sorprendente. Entre 1814 y 1850, los jesuitas crecieron de apenas 600 miembros a más de 5.000. Fundaron nuevas instituciones educativas, revistas intelectuales como La Civiltà Católica, y establecieron misiones en nuevos territorios como Estados Unidos, Australia y África. La orden se adaptó al mundo industrial, desarrollando ministerios urbanos entre obreros y estableciendo escuelas técnicas. Figuras como Pierre-Jean de Smet, misionero entre los nativos norteamericanos, o Angelo Secchi, astrónomo pionero de la espectroscopía estelar, demostraron que el espíritu innovador jesuita seguía vivo. La supresión y restauración transformaron profundamente la identidad jesuita. Si antes de 1773 la compañía se había caracterizado contra el clero, la conspiración jesuita dejó de ser una preocupación prioritaria. Muchos exmiembros de la compañía sufrieron la guillotina o el exilio, pero otros encontraron nuevos roles como educadores clandestinos o capellanes de resistencias contrarrevolucionarias. En este periodo turbulento surgieron varias sociedades que intentaban recrear el espíritu ignaciano sin usar el nombre prohibido.
En Italia, Nicolás Pacanari fundó la Compañía de la Fe de Jesús. En Francia, los Padres del Sagrado Corazón reunían a ex-jesuitas. En Austria, la Congregación del Santísimo Redentor incorporaba elementos de la espiritualidad ignaciana. Estas proto-restauraciones mantenían viva la llama mientras las condiciones políticas maduraban para un retorno oficial. Como señalaría un historiador, la supresión física de la compañía resultó más sencilla que la eliminación de su espíritu y método, que continuaron viviendo en estas iniciativas dispersas, esperando el momento oportuno para reunificarse. 2 siglos antes de la caída jesuita, en las frías madrugadas de octubre de 1307, miles de caballeros templarios fueron arrestados simultáneamente en toda Francia. La operación, ordenada por el rey Felipe IV, utilizó acusaciones de herejía, sodomía y prácticas ocultas para destruir a una orden militar religiosa que había acumulado riquezas y poder sin precedentes. El paralelismo con la supresión jesuita no pasó desapercibido para los contemporáneos del siglo XVIII. Primero fueron los monjes guerreros, ahora los monjes letrados. Ambos cayeron por la misma razón: su riqueza tentó a los reyes. Escribió un observador anónimo en 1773, las similitudes resultaban inquietantemente precisas. Ambas órdenes representaban fuerzas transnacionales que escapaban al control directo de las monarquías. Ambas habían acumulado propiedades, privilegios y conocimientos que despertaban envidia. Ambas mantenían lealtad a una autoridad supranacional, el Papa. Ambas fueron acusadas de conspirar contra los poderes establecidos y ambas sufrieron arrestos coordinados, confiscación de bienes y procesos judiciales de dudosa legalidad. Incluso, el destino de sus líderes mostraba paralelismos. Jacques de Molay, el último gran maestre templario, murió en la hoguera en 1314, proclamando su inocencia, como Lorenzo Ricci fallecería en prisión, sin renegar de su orden. La historia se repite, pero con instrumentos diferentes, reflexionaría el cardenal Antonelli en sus memorias. Si en el siglo XIV bastaban acusaciones de brujería y blasfemia, en nuestro ilustrado siglo XVIII se necesitan cargos de sedición y conspiración política. En ambos casos, detrás de las acusaciones morales o teológicas, los historiadores han identificado motivaciones principalmente económicas y políticas. Felipe IV codiciaba el tesoro templario para sanear sus finanzas, como los Borbones del 1518 ambicionaban las propiedades jesuitas para fortalecer sus programas estatales. La supresión de los templarios permitió a la monarquía francesa consolidar su poder frente al papado medieval. La eliminación jesuita reforzó el absolutismo ilustrado frente a Roma. Sin embargo, las diferencias entre ambos episodios resultaron igualmente reveladoras. Los templarios fueron acusados de herejía y prácticas anticristianas, mientras que a los jesuitas se les imputaron excesivo celo católico y ultramontanismo, lealtad extrema al Papa. Los primeros fueron presentados como enemigos de la fe, los segundos como obstáculos para el progreso y la razón ilustrada. Los templarios cayeron por ser insuficientemente cristianos según los estándares medievales. Los jesuitas por ser excesivamente católicos para los parámetros ilustrados, señalaría un estudio comparativo del siglo XIX. Esta inversión revelaba la profunda transformación cultural entre ambas épocas. El destino final de ambas órdenes también divergió significativamente. Los templarios fueron definitivamente extinguidos, sus bienes transferidos principalmente a los hospitalarios,
y su legado sobrevivió principalmente en mitos, leyendas y sociedades secretas modernas que reclamaban una dudosa filiación. Los jesuitas, en cambio, mantendrían una continuidad institucional a través de los núcleos ruso y americano que permitió su restauración oficial tras 41 años de supresión. Los templarios se convirtieron en fantasmas. Los jesuitas, en Fénix, expresaría gráficamente un escritor francés en 1830. Este contraste final encerraba una lección histórica profunda, la era de la razón, que tanto había contribuido a la caída jesuita con su crítica al oscurantismo religioso. Acabaría también facilitando su rehabilitación al valorar objetivamente sus contribuciones educativas y científicas. El mismo siglo que produjo a Voltaire también engendró a admiradores de los métodos pedagógicos jesuitas como Goethe, quien escribiría: «La expulsión de los jesuitas fue un acto de barbarie contra la cultura que ningún progreso posterior ha compensado. La historia templaria quedó sellada por la hoguera inquisitorial. La jesuita tendría la oportunidad de un segundo acto, cuando el péndulo cultural comenzara a oscilar nuevamente». El amanecer del 7 de agosto de 1814 encontró a un grupo de ancianos reunidos en la iglesia del Jesús en Roma. La mayoría superaba los 70 años, sus rostros marcados por décadas de exilio, incertidumbre y esperanza tenaz. Eran los últimos supervivientes de la antigua compañía, convocados para escuchar la lectura de la bula papal Sollicitudo Omnium Ecclesiarum, con la que Pío VII restauraba oficialmente la orden jesuita. Cuando el cardenal Pacca terminó de leer el documento, lágrimas corrían por las mejillas arrugadas de estos veteranos que habían esperado este momento durante 41 años. «Morior in pace», «muero en paz», murmuró uno de ellos, evocando las palabras del anciano Simeón en el Evangelio al sostener al niño Jesús. La restauración de 1814 no fue un simple retorno al pasado. La compañía renacida emergía en un mundo transformado por revoluciones políticas, industriales e intelectuales. Las monarquías absolutas que habían perseguido a los jesuitas estaban ahora en retirada o derrocadas. Sus principales críticos ilustrados pertenecían a otra era. El nuevo enemigo ideológico era el liberalismo revolucionario y, paradójicamente, los jesuitas, otrora vistos como amenaza al poder real, fueron recibidos por muchos monarcas conservadores como baluartes contra las ideas republicanas. «Necesitamos a los jesuitas para educar jóvenes leales al trono y al altar», declararía Fernando VII de España al permitir su regreso. Esta restauración, sin embargo, tuvo un alcance desigual. Países como Rusia, que habían protegido a los jesuitas durante la supresión, terminaron expulsándolos poco después, 1820, por temor a conversiones entre la aristocracia. España los readmitió en 1815, los volvió a expulsar en 1820, los reinstauró en 1823 y otra vez los desterró en 1835. Francia, Portugal, los estados italianos y las nuevas repúblicas latinoamericanas mostraron similar ambivalencia, admitiendo y expulsando a los jesuitas según cambiaban los vientos políticos. «Somos como el barómetro del conservadurismo europeo», escribiría irónicamente un provincial jesuita en 1830. «Cuando los gobiernos giran a la derecha, nos llaman. Cuando se inclinan a la izquierda, nos expulsan». Pese a estas dificultades, la compañía restaurada mostró una vitalidad sorprendente. Entre 1814 y 1850, los jesuitas crecieron de apenas 600 miembros a más de 5.000. Fundaron nuevas instituciones educativas,
revistas intelectuales como La Civiltà Católica y establecieron misiones en nuevos territorios como Estados Unidos, Australia y África. La orden se adaptó al mundo industrial, desarrollando ministerios urbanos entre obreros y estableciendo escuelas técnicas. Figuras como Pierre-Jean de Smet, misionero entre los nativos norteamericanos, o Angelo Secchi, astrónomo pionero de la espectroscopía estelar, demostraron que el espíritu innovador jesuita seguía vivo. La supresión y restauración transformaron profundamente la identidad jesuita. Si antes de 1773 la compañía se había caracterizado por cierta acomodación cultural con las élites, la experiencia del exilio y persecución la reorientó hacia posturas más conservadoras. El generalato de Jean Routhan, 1829-1853, enfatizó un retorno a los orígenes ignacianos, reforzando la disciplina interna y la ortodoxia teológica. Hemos aprendido a ser más cautelosos con los poderes de este mundo, escribiría Routhan, pero también más audaces en nuestra misión espiritual. Esta aparente paradoja, conservadurismo teológico combinado con innovación apostólica, definiría a la compañía durante el siglo XIX y gran parte del XX. El episodio de la supresión jesuita, con su drama de persecución y supervivencia, dejó profundas lecciones históricas sobre las relaciones Iglesia-Estado, el poder de la educación y la resistencia institucional. Demostró cómo organizaciones transnacionales podían desafiar los límites del poder estatal, anticipando debates contemporáneos sobre globalización y soberanía. Evidenció que las ideas, una vez sembradas a través de la educación, pueden sobrevivir a sus proponentes originales, y confirmó que las instituciones, cuando están animadas por convicciones profundas, pueden mostrar extraordinaria resiliencia frente a la adversidad política. 2 siglos después de aquella restauración, la Compañía de Jesús continúa como una de las órdenes religiosas más numerosas e influyentes del mundo católico, dirigiendo universidades, observatorios astronómicos, revistas intelectuales y misiones en zonas de conflicto. Sus miembros han incluido científicos, teólogos, defensores de derechos humanos y un papa. Aquella orden que fue borrada del libro de la historia por decreto real y papal no solo sobrevivió, sino que encontró nuevas formas de relevancia en cada era posterior, como reflexionó el teólogo Karl Rahner. Los jesuitas aprendieron en su supresión la lección más ignaciana posible, que los aparentes fracasos, vividos con fe, pueden transformarse en nuevos caminos de servicio.